es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo. Un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. En el libro de Romanos, capítulo 14, ayer el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y hoy el versículo 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, dice punto y coma, otro que es débil, come legumbres. Y esta era una requisitoria del apóstol Pablo, un padre ministerial, en la cual tenía todos los detalles en cuenta, y es Dios, el Espíritu Santo, que ponía estos detalles en su enseñanza, en su instrucción, porque cada cosa tiene mucho que ver en el camino del Señor. Y aquí habla del recibir al débil en la fe, dice, no para contender sobre opiniones, porque muchas veces tenemos opiniones diversas, distintas, o conceptos o preconceptos
que no nos van a llevar a una bendición, a una salida, y a veces queremos aplicar razones de opiniones que no son valederas. Entonces tenemos que mirar siempre la Biblia, la palabra de Dios, porque allí en la palabra de Dios todo está escrito. Y esa es nuestra justicia, llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Así que dentro del pueblo de la iglesia en Roma, había israelitas y había gentiles. Y en los israelitas había una instrucción de la comida. Y esa instrucción de la comida ellos la querían poner por práctica y muchas veces había cambiado, digamos, de alguna manera, había cambiado en la dispensación de los tiempos. El Señor Jesús había hecho de esto, no es que no lo cumpliera, sino que lo iba a hacer hacia todas las naciones, y ya no era solo para la nación de Israel. Entonces, los israelitas tenían una costumbre que la querían poner por obra, y a lo mejor a los gentiles le era de tropiezo. Por eso es necesario siempre evaluar y tener en cuenta toda la palabra de Dios, porque uno cree que se ha de comer de todo, dice, otro que es débil come legumbres. Y había razones en la cual por qué comer legumbres. En el libro de Éxodo, allí en el capítulo 13, en el versículo 7, hay una instrucción, ¿no es cierto?, que dice, por los 7 días comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Entonces, por 7 días se debía comer solamente pan sin levadura, y no debería haber levadura en todo el territorio en aquellos 7 días. Entonces había una normativa para los judíos, para el pueblo de Dios, para dar lugar a estas cosas que era la Pascua y los 7 días de los panes sin levaduras. Entonces había cosas que la Pascua era comer el cordero, pero después de los 7 días siguientes no comer panes con levadura. Entonces había estas normas en el capítulo 13, en el capítulo 8 de San Marcos 8, allí también podemos ver en el capítulo 8, versículo 14, también Jesús habló en un momento dado a sus discípulos diciendo, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan, consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Había, ¿no es cierto?, como judíos, una requisitoria, y esto se le llamó una certificación kosher. Kosher quiere decir adecuado, apto, conveniente. Kosher era algo que tenía una certificación de alimento que hasta el día de hoy, en el pueblo de Israel, hay una certificación kosher de alimentos que hace un ingreso impresionante, digamos, a Israel de dinero, impresionante. Es una certificación que hace apto, conveniente o adecuado un alimento, y hay naciones que no compran sin que esta certificación esté
esté en vigencia, ¿no es cierto? Así que por eso digo que es tan importante lo que cada palabra del Señor dice, lo que cada palabra del Señor, el Dios Todopoderoso, habla, porque allí hay enseñanza, hay sabiduría, hay revelación. Revelación de la palabra de Dios es algo maravilloso, vivir por la revelación de la palabra del Señor. Allí en el libro de Daniel, capítulo 1, está muy específico esta enseñanza, que ahí dice, uno cree que se ha de comer de todo, y otro, que es débil, come legumbres, nada más. Y en el capítulo 1 de Daniel, dice así, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, dice, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, que no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y les enseñase, que le enseñase letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Así que el rey mandó a Nabucodonosor que se trajesen muchachos del linaje real, que gente de sabiduría, de ciencia, con buen entendimiento y buen parecer, para que los criase allí durante 3 años y después se los presentase al rey. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, porque Nabucodonosor tomó Judá y trajo a estos muchachos del linaje real. Dice, y esto el jefe de los eunucos puso nombres, dice, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel compuso, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Claro, ellos tenían a otros dioses, y estos dioses era contaminarse por esa comida, porque esa comida se dedicaba a sus dioses, y el rey había propuesto para los que habían traído de Judá, de Israel, que se les diese la comida del rey y el vino del rey. Pero el jefe de los eunucos, que había recibido esta orden, cambió el nombre a los 4 muchachos, y Daniel buscó al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse con esa comida, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que la de los otros muchachos, dice que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza.
El jefe del eunuco le decía a Daniel. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, dice: sobre Daniel, Ananías, Misael y Azaria, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Así que el Dios Todopoderoso puso gracia en la vida de Daniel para que con el jefe de los eunucos, Melzar, se pusiera de acuerdo en que le diera legumbres y agua, no la comida del rey para contaminarse, legumbres y agua. Entonces el apóstol Pablo estaba enseñando eso, estaba enseñando diciendo: uno se dice que se ha de comer de todo, y otro que es débil, recibid al débil, dice aceptad al débil, porque Dios lo recibe, porque Dios lo acepta, y dice, y uno dice que se ha de comer de todo, y otro que es débil en la fe, de que se ha de comer legumbres. Entonces había esa posición entre los israelitas y los gentiles, pero los israelitas habían recibido instrucción sobre eso, y ahora los gentiles que estaban conviviendo con ellos no vivían de esa manera, porque los gentiles no habían recibido la instrucción de no comer pan con levadura, o en este caso de comer legumbres, y no contaminarse con la comida del rey, ni con la bebida del rey, que era una comida que se era dedicada a los ídolos, dedicada a los dioses de Nabucodonosor, de los caldeos. Entonces había allí una disparidad. Para que no hubiese una desaveniencia, para que no hubiese una contrariedad, el apóstol Pablo estaba a la iglesia de Roma instruyéndole para que se tuviera en cuenta estas cosas y no se le tratara de una manera que como que fuera rebelde el que no comía de todo. Entonces dice, uno dice que se ha de comer de todo, y otro que es débil, que se ha de comer legumbres, porque la instrucción estaba. Entonces había que tener muy claramente estos conceptos para poder convivir y compartir en la fe. Allí en la fe, en la iglesia, hay de todo, y es por eso que debemos saber convivir, debemos saber compartir, debemos saber respetar, debemos saber recibir al débil en la fe, porque el débil es una cosa, dijimos ayer, y otra cosa es el rebelde, el que no quiere, el que rechaza. Pero el débil no, el débil es el que sabe por alguna instrucción o por alguna enseñanza, es débil en la fe en ese particular, y uno dice que se ha de comer de todo, y otro que se ha de comer, que es débil, se ha de comer legumbre. Y ahí te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración, dice, de la comida del rey, y después, dice, y haz después con tus siervos según veas. Claro, una prueba de 10 días de comer legumbre y compararlo con los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey, que compararan su rostro por 10 días y después que él vea eso, él que haga como le parezca al jefe de los eunucos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que la de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Ahí está, mire. Entonces Melzar se llevaba la comida que ellos tenían de la porción de la comida del rey, y del vino del rey se lo llevaba, y a ellos les daban legumbres y agua.
Y estos 4 muchachos Dios le dio, dice, conocimiento e inteligencia de todas las letras y de las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Miren, toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azaría. Así pues estuvieron delante del rey. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Mire, 10 veces mejores los halló a estos muchachos en sabiduría e inteligencia e entendimiento. Y esto es maravilloso, es glorioso, porque ellos no hacían nada especial, habían seguido una palabra enseñada en su niñez en cuanto al conocimiento de no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida del rey, que era dedicada a otros dioses. Ellos respetaban al Dios Jehová, Dios de los ejércitos, el cual es el Dios de los hebreos y para todas las naciones. Y estos muchachos conservaron esa enseñanza, comieron legumbres y agua, estaban mejores que los otros muchachos en comparación, pero en cuanto a inteligencia, sabiduría, entendimiento, eran hallados 10 veces mejores por el rey, 10 veces mejores que los magos y astrólogos. Mire, muchas veces la fidelidad a Dios en las pequeñas cosas nos hace sabios, nos hace entendidos, hace de nuestras vidas personas con inteligencia. Dice, en revelación y en sueños. Mire, el conocimiento que Dios le había dado a Daniel era impresionante, impresionante. Había inteligencia, había sabiduría, había entendimiento. Mire, había, dice, en ciencias, mire, en todo. Acá está en el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire, es glorioso cuando uno puede ser fiel a Dios en todas las cosas, según la enseñanza que ha sido instruido. Es la manera en la cual uno puede ser fiel, no contaminarse con la comida de los ídolos y ni con la bebida de los que bebía el rey en la porción de su comida y su bebida, sino que ellos escogieron comer legumbres y tomar agua. Y ahí estaba la revelación, la visión, los sueños que Dios le dio entendimiento y sabiduría en letras y ciencias y dice, e inteligencia. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es algo maravilloso, porque la interpretación de sueños y de las visiones, eso fue lo que lo llevó a estar en todos los reinados como un hombre sabio de parte de Dios, en donde Dios le revelaba los sueños y le mostraba las visiones para que él se las revelara a los reyes, y así fue considerado 10 veces mejores que los magos y los astrólogos. Por eso tenían envidia de Daniel, por eso Daniel escribe un libro de revelación maravilloso, al paralelo del libro de Apocalipsis,
y es algo maravilloso poder entender por qué los misterios que se muestran a estos jóvenes, en la cual estaban instruidos en todas letras y ciencias, y tenían todo conocimiento y sabiduría e inteligencia, y en visiones y sueños era destacado. Maravillosa la enseñanza que en el capítulo 1 del libro de Daniel nos hace saber. Así que muchas veces podemos decir que el débil pudiera ser alguno que come alguna comida diferente, pero con la instrucción y la enseñanza de la palabra de Dios, y entonces allí vemos en donde Dios, por la fidelidad de estos jóvenes, por el conocimiento de la instrucción, ellos no se contaminaron con la comida del rey y no se contaminaron con la bebida del rey, y allí estaban, porque dice que el Señor les habló en esa instrucción de que no había ni lo que fuera levadura, ni tampoco lo que sería la fermentación. Así que la fermentación y la levadura eran cosas que en esos días, por la instrucción de la palabra del Señor a los israelitas, porque a los gentiles se les dio otra instrucción que luego la vamos a ir viendo, que el apóstol Pablo nos enseña en este capítulo, para que no tengamos desavenencias y para que no haya doctrinas equivocadas, porque muchas veces la persona toma una enseñanza y la hace una doctrina para todos, y no es así. En la iglesia debemos recibir al débil en la fe y debemos aceptarlo, y debemos saber de que, bueno, son cosas que no podemos obligar a todos que sea de esa manera. A esto se refiere la palabra del Señor, que no hagamos una doctrina para todos de algo que es solo para algunos. La enseñanza, y respetar y recibir a todos, a los débiles en la fe, en este sentido, en la cual nosotros tenemos que saber que la instrucción de Dios dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y en esto tenemos que tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo, para no contender con opiniones, sino saber cuáles son las enseñanzas, saber cuáles son las instrucciones, no hacer nosotros una doctrina de algo que creamos para nosotros. No, tengamos respeto por el débil, sepamos recibir al débil, sepamos aceptar al débil en la fe, porque no solo de la comida, sino que hay muchas cuestiones en las cuales no tenemos que diferir, sino que tenemos, porque el Señor nos llamó y nos recibió a todos y nos compró con su sangre. Así que no somos ni más maduros ni más capaces para contender sobre opiniones y ofender al débil en la fe, y que el débil de la fe deje el camino del Señor. Porque dijimos ayer: ay del que hace tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí, dice el Señor Jesús. Ahí lo leímos ayer en el libro de San Mateo, en donde en el capítulo 18, del 6 al 10, pudimos ver claramente la enseñanza de Jesús. Hay por aquel que viene tropiezo. Es necesario que haya tropiezo, pero hay por aquel que viene el tropiezo. Entonces dice, hay quiere decir dolor, va a venir dolor, y va a venir tremendas cosas para aquel que hace tropezar a uno de aquellos pequeños que creen en mí, dice el Señor. Entonces, si el Señor pagó el precio con su sangre, si Él lo salvó, si Él lo ama, si Él lo trajo a la iglesia, nosotros debemos recibirlo, debemos aceptarlos y debemos tener el entendimiento de que Dios los salvó, de que Dios los perdonó. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Los bendigo, amados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, iglesia amada del Señor, discípulos, discípulas, servidores del Señor, colaboradores en Cristo. Los bendigo, los bendigo, los bendigo en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos, que la paz del Señor sea con ustedes.
y estamos aquí para anunciarles una nueva edición de este Jericó. Este año 2022, Jericó es el Jericó de Israel. Este año, un año totalmente distinto a todos los Jericó, porque cada 7 años tu petición, tu milagro, tu necesidad es puesta a los pies de Cristo, no solamente aquí en presencia, sino serán llevadas tus peticiones, tus clamores y tus oraciones a Israel. Así que allá, en el fin de esta cruzada de Jericó 2022, estaremos llevando tus peticiones a Israel, que durante 7 días en comunión, usted junto con nosotros, levantaremos santo ayuno en la presencia del Señor y su petición será depositada en el muro de los lamentos. Así que bueno, Jericó 2022 comienza este próximo día 29 de mayo a partir de las 9 de la mañana, domingo 29 de mayo a partir de las 9 de la mañana, y en esta oportunidad junto al profeta Ariel Díaz, que ya en el año 2008 y en el 2015 ha participado junto con nosotros de los Jericó, donde llevamos las peticiones a Israel. Estará presente en el inicio de esta cruzada de Jericó 2022. No te lo pierdas. Empieza ya a meditar en el Señor y pedir el milagro de este año para que tu petición pueda ser llevada a Tierra Santa. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Cruzada de Jericó, año 2022. Año 2022, año de llevar la petición a Tierra Santa. 8 de octubre, 4186, a las 9 de la mañana y a las 17 horas, el próximo 29 de este mes de mayo, en el Templo Central. Que Dios te bendiga. Jericó 2022. ¿Cuántos saben que la victoria ya es nuestra? Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera. 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descárgala ya.
a toda la audiencia de Cadena Vida en esta mañana. Que la paz del Señor sea con ustedes. Quien les saluda, el apóstol José Luis Carolio. Bueno, aquí estamos, gracias a Dios en este día. Un día bendecido por el Señor que Dios nos ha preparado. Y bueno, dando inicio a este día martes, amén, de una manera especial. Bueno, estamos ahí viendo que el tiempo, las inclemencias del tiempo son bastante importantes. Pero bueno, oramos para que Dios ponga su mano de poder, que esté resguardando, cuidando, que los anuncios incluso que se habían hecho, que eran tan severos, ¿verdad?, que no sean tan agresivos como se decía, para que los vientos no sean tan fuertes. Así que bueno, nos ponemos todo en las manos del Señor y ponemos nuestra confianza en Él como corresponde, ¿verdad? Así que bueno, bienvenido en esta mañana y gracias a Dios ahí estamos con las invitaciones, con los anuncios, con lo que se viene, Dios mediante, en este en este mes, ahí ya estamos muy cerquita de poder comenzar junto al apóstol Ariel Díaz, amén, y profeta, la primer vuelta de Jericó. Así que bueno, es el tiempo muy especial donde Dios, yo sé que se quiere manifestar, donde Dios quiere bendecir, y bueno, para eso estamos ahí, para poder estar apoyándote en el nombre de Jesús y confiar en el Señor por sobre todas las cosas. Les recuerdo, el 2421 está habilitado para que usted pueda comunicarse con nosotros. Así que bueno, 2421, usted puede llamarnos, puede estar ahí comunicándose con nosotros, y el 094-47-1100, nuestro celular de la iglesia, también para que usted pueda estar ahí comunicándose, pueda estar en el nombre de Jesús ahí pudiendo estar llamándonos de diversas maneras, ¿verdad? O comunicándose, mandando sus saludos, pidiendo sus necesidades ahí, todo lo que sea necesario que lo pongamos hoy en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Allí también queremos aprovechar para mandar un cariño a la gente que ha estado el otro día ministrando allí en los cipreses, gracias a Dios. Ahí el apóstol Juvenal nos trajo buenas nuevas de aquel lugar donde se estuvo viviendo un tiempo lindo, bendecido, así que bueno, hay hermanas que me están pidiendo oración en estos días porque están con algunos problemitas y bueno, y necesitan estar reponiéndose, así que bueno, confiamos ahí plenamente en el Señor. La gente de Durazno, como cada mañana, y nos está saludando también, les bendecimos en el nombre de Jesús, amén, que Dios ponga su mano de poder, amén, bendiciones para todos, dice así, y van a dar una hermosa bendición también, gracias a Dios. Ya estuvimos hablando con los pastores en el día de ayer, ¿verdad?, de lo que Dios estaba haciendo, y bueno, estaban bendecidos y contentos también, así que bueno, gracias a Dios por todo, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Nos ponemos felices de poder ver las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que bueno, 2421, línea telefónica habilitada en este día, para que usted pueda comunicarse con nosotros, amén, y el 094, vuelvo a repetirle, 47-1100, también disponible para que usted pueda estar haciéndolo, amén. Ahí estamos con nuestros hermanos también desde Argentina, nos están mandando saludos, bendiciones, qué lindo poder estar unidos en este sentido, así que bueno, ahí manda el pastor Hugo Rojas, amén, gracias a Dios. El apóstol Alfredo Soto también está mandando un audio también en este momento también, así que bueno, participando ya a la distancia de lo que Dios está obrando, de lo que Dios está haciendo, así que bueno, gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a ir seguimos con un entomito musical, volvemos enseguidita, nomás ahí Facundo está en los controles técnicos hoy en este día, así que te bendecimos, Facundo, vamos ahí, ya volvemos. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Desde el norte
vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los siento, ya los puedo sentir. Ahí estamos compartiendo esta adoración, amén, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Bueno, y ahí Dios mediante ya les anuncio este próximo domingo estará visitándonos desde Argentina el apóstol Alfredo Soto, así que atención, este próximo domingo 9 de la mañana el apóstol Alfredo Soto visitándonos, compartiendo una palabra, así que bueno, va a ser una bendición de parte del cielo poder estar disfrutando con todo nuestro corazón, amén. Seguramente va a ser algo muy bonito que Dios va a estar trayendo, un hombre de Dios también que va a estar ahí ministrando nuestras vidas, en que nos preparamos para poder recibir lindas bendiciones, amén. Domingo 9 de la mañana, apóstol Alfredo Soto con nosotros, amén, disfrutando y bendiciendo la República Oriental del Uruguay. Ella está en viaje, está viniendo desde Argentina, está llegando en algunas horas, y el domingo estará con nosotros, amén. Así que bueno, será una bendición en el nombre de Jesús, amén. Pero ahí estábamos compartiendo recién en la voz del apóstol Juan Andrés Buzo, y veíamos cómo Dios estaba hablando acerca de estos jóvenes, estos tres muchachos, Sadrach, Mesach, Abednego, el propio Daniel, ¿verdad? Que estaban en una tierra como la tierra de Babilonia, se encontraban allá en aquel lugar como extranjeros, pero dice que aún en esa tierra, y esto es muy importante destacar, ¿verdad? Aún en esa tierra ellos marcaban la diferencia, ¿verdad? Ellos marcaban a quién le pertenecían. Fue tremendo cuando esos muchachos, teniendo la enseñanza, o por lo menos siguiendo los pasos del profeta Daniel, ¿verdad? Dijeron en un momento determinado que no iban a comer la comida que el rey le estaba por dar, ¿verdad? Es decir, mire que estimo que la comida del rey era mucho mejor que la comida de los siervos, ¿verdad? O de los que estaban allí, pero ellos dijeron, no, nosotros no nos queremos contaminar, ¿verdad? Y entonces no tomaban el vino del rey, no comían la comida del rey, ¿verdad? Tanto es así que le trajo un conflicto al que le servía, ¿verdad? Le trajo un conflicto porque decían que no, que iban a tener perjuicio el propio servidor, vio el que le maestresala, por así decirle, ¿verdad? Pero le dijeron, mira, vamos a probar una semana y después hagan un evalúo y fíjense a ver qué es lo que sucedió si nosotros comemos nuestra comida y no la comida que el rey nos quiere dar, ¿verdad? Y dice que lo evaluaron al resto de la semana y se dieron cuenta de que habiendo comido esa comida que no era la del rey, sino que era la comida que ellos sabían que de parte de Dios les servía, les ayudaba, les iba a bendecir, ¿verdad? Sabían que eso iba a acontecer, ¿verdad? Sabiendo de esa manera, ellos agarraron y se evaluaron y dice que le encontraron que los valores y el semblante y el color de su piel estaba en mucho mejor color y semblante que aquellos que habían comido los manjares del rey. Claro, eran los manjares no del rey de reyes y señor de señores, sino que eran los manjares de quién, del rey de la tierra. Y esto nos puede traer una acotación, un pensamiento, una reflexión, ¿verdad? Porque cuántas veces vivimos contaminados con un montón de cosas en nuestra vida, vivimos contaminados con un montón de circunstancias, de pensamientos, de problemas, ¿verdad? O de cosas del pasado, ¿verdad? ¿Qué tema? El tema de las cosas cuando vienen a memoria las cosas del pasado, y el problema no es que las cosas del pasado vengan a memoria, el problema es que yo abrace los pensamientos de las cosas del pasado, así jamás puedo ser libre, así jamás puedo avanzar. Es decir, si uno se queda ligado a las cosas del pasado, jamás puede proyectar hacia adelante, porque el pasado siempre va a estar queriendo gobernar sobre su vida. Hay algunos que toman
el pasado, desde el sentimiento de que todo lo que era anteriormente era mejor, ¿verdad? Y entonces, como todo era mejor, es imposible poder ver algo bueno en el presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo no me preparo para ver algo bueno aquí en el presente, es decir, ya estoy preparado para poder estar sintiéndome perjudicado y dañado. Pero, ¿qué pasa? Después está el otro, que el pasado no lo lleva a pensar lo bueno, sino que lo trae a los afectos, a las pérdidas, a los dolores, a los fracasos, ¿verdad? Y yo creo que entienda tanto lo bueno como lo malo de lo que nosotros hemos vivido. Tiene una fuente en donde se alimenta, que es la fuente de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, ¿verdad? Y yo quiero que entienda, cuando el sentimiento, cuando las emociones, amén, pasan a ser más fuerte que el espíritu que tiene que reinar en uno, entonces uno va a quedar ligado, va a quedar atado, va a quedar disminuido, porque ya te digo, disculpe, es decir, ya le digo que tanto el sentimiento bueno del pasado de las cosas lindas como el sentimiento de las cosas malas, no en todas las personas, pero en ciertas personas que son débiles espiritualmente, les produce un problema. Es decir, usted me está diciendo, capaz que por ahí alguno piensa y dice, pero ¿cómo me voy a olvidar de las cosas del pasado? No, usted ni yo nos vamos a olvidar, porque eso está en nuestro subconsciente, eso es parte de nuestra vida, es parte, por eso es que muchas veces pasan los años y vemos que después las personas más ancianas, cuando ya están, muchas veces, incluso es algo medio reiterativo, ¿verdad? Que las personas son ancianas y empiezan a recordar cosas de la infancia. ¿Y dónde estaba todo eso? Toda la vida caminó sin acordarse de las cosas de la infancia, pero llega un momento determinado y se acuerda de las cosas de la infancia, y te acordás cuando te vayas con, mira el caballo, mira esto, mira lo otro, y está todo guardado en su subconsciente, en el inconsciente, ¿verdad? Está reservado eso, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque yo quiero que entienda, conforme como tú sepas o no ministrar esas cosas del pasado, y ojo, no estoy hablando de cosas del pasado dañares, a veces capaz que son cosas del pasado que has vivido en la etapa de los últimos tiempos, en los últimos años de tu vida, de lo que estás transitando, y están sin resolver. Es decir, en otras palabras, son las cosas sin resolver, las cosas sin poder alinearlas, sin poder ministrarla en la forma correcta. Entonces, eso es lo que pasa, que la persona quede inhabilitada, ¿verdad? Y bueno, justamente por eso es que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se quisieron contaminar, no quisieron, ellos sabían que lo que tenían de su pasado era una herramienta poderosa, claro, eran cosas buenas, ¿verdad? Habían sido enseñados en todas letras, habían sido capaces, habían sido poderosos, ¿verdad? Tenían un espíritu distinto, y claro, ellos no quisieron perder el espíritu distinto que provenía de parte de Dios, ¿verdad? Por eso hay que entender esto, ¿verdad? Lo que ellos no querían perder era el espíritu que provenía de parte de Dios. Pero qué bueno que estas personas, amén, pudieron ser diferentes en un lugar difícil, amén. Hay veces que por ahí nosotros decimos, no, pero ¿cómo? Usted ni se imagina, pastor, dónde tengo que vivir yo, no se imagina con la gente que me rodea, no se imagina los conflictos que vengo llevando. Yo quiero que entienda muchas de esas cosas hay que empezar a resolver. ¿Y cómo se resuelven? Amén, tomando las herramientas que Dios nos ha dado. La Biblia nos aconseja, dice, en esto pensad, en aquello que sea bueno, en aquello que sea de honra, en aquello que sea de buen sentir, ¿verdad? Todas esas cosas también que sean agradables, ¿verdad? Es decir, no los pensamientos que son destructivos para tu vida. Es decir, yo a veces a algunas personas agarro y le digo, mira, cuando venga ese pensamiento, comenzar a reprenderlo en el nombre de Jesús. Sacate ese pensamiento, sacate esa figura mental que está en tu vida. Un pensamiento es una figura mental, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, ahora que está el clima
el clima que estaba anunciado, que decían que iba a haber 100 y pico de kilómetros de viento, y yo sé que a todas las personas no le afecta de la misma manera. Yo sé que a todas las personas no le afecta el hecho de que, bueno, va a suceder esto, es decir, están preparados, pero hay gente que es influenciable, ¿verdad?, en demasía, ¿verdad?, y le trae perjuicios, le trae problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que entender justamente, tenemos que comprender y aprender muchas cosas con respecto a esto, ¿verdad?, de que no todas las personas viven las mismas cosas de la misma manera. Entonces nosotros tenemos dos cosas ahí. Primeramente, no arraigarnos a esas cosas del pasado, ni que trabajan en nuestras emociones para detenernos. Pero en segundo lugar, ¿de qué manera puedo proteger a los míos? Es decir, nosotros, usted como madre, usted sabe cuál es el fuerte y cuál es la debilidad de tu hijo, como esposo, como esposa, usted sabe qué es lo que le ayuda o qué es lo que detiene a tu matrimonio en cuanto a pensamiento, en cuanto a actitudes, en cuanto a cosas vividas, experiencias malas, ¿verdad?, que han estado viviendo en pareja, ¿verdad?, o que han traído a memoria de los años que uno viene transitando. Bueno, esas cosas que vos sabés que en vez de ayudar el matrimonio, en vez de ayudar a una pareja, en vez de levantarle los brazos a tu hijo, en vez de poder estar haciendo que tu casa sea con un espíritu distinto, ¿verdad? Y nosotros sabemos que si eso lo ponemos en nuestro entorno es como un aguijón constantemente. Bueno, tratemos de evitar eso, seamos sabios en ese sentido, ¿verdad? Es la forma de poder proteger. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, si yo tomo la comida que es de Babilonia, yo sé lo que es Babilonia. Si ellos sabían que había una orden de Dios, que no había que rendirse a otros dioses, que no había que rendirse a otras imágenes, ¿verdad? Yo sé lo que es Babilonia, yo sé que si me inclino ante tal o cual cosa, en definitiva me va a estar gobernando. Yo sé que si me someto a tal o cual cosa, en definitiva voy a estar claudicando en mis pasos. Entonces la decisión firme, la decisión correcta, la decisión especial que ellos pudieron tener, ¿cuál fue? Fue el hecho de que verdaderamente en el nombre de Jesús ellos podían ser vencedores de una sola manera, si ellos agarraban y proponían en su corazón negarse a lo que Egipto les podía dar, a lo que Babilonia le podía dar. Babilonia no tenía nada bueno. Muchas veces yo le digo a los que le enseñamos, a los discípulos, a los hijos de la casa, agarro y le digo, es decir, el mundo nada bueno tiene para darte, es decir, no nos engañemos, ¿sabes? No corramos detrás de aquellas cosas que nos seducen, no corramos detrás de aquellas cosas que nos encantan a la carne, que nos alimentan, porque tarde o temprano lo que te alimenta tu carne te va a seducir. ¿Por qué? Porque es una herramienta que ya muchas veces la has experimentado, la has vivido, y en definitiva nunca te ayudó, ¿verdad? A veces por ahí, porque hemos fracasado en el pasado en tal o cual trámite, o en tal en cual posición, en tal o cual negocio, ¿verdad? Entonces ya nos retraemos y no queremos experimentar el mismo dolor que habíamos pasado. ¿Por qué? Porque ya fuimos marcados por un fracaso del pasado, ¿verdad? Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Y posicionarme como el Dios quiere, posicionarme como Él quiere, porque si yo me posiciono como corresponde, ¿verdad? Entonces ese pasado no va a ser hiriente sobre mi vida, ese pasado va a ser una experiencia que me ha llevado a poder crecer, ¿verdad? Por eso que hay muchas veces que hay expresiones en la gente que uno escucha, ¿verdad? Y vos decís, pero no puede ser, y esta persona es cristiana, como diciendo, nunca me va a salir, nunca lo voy a hacer, nunca, ¿vio? Y el nunca es un sello de su vida, ¿verdad? Y verdaderamente la gente o las personas que uno puede observar que tienen el nunca o la imposibilidad constante de poder estar saliendo adelante, esas personas lamentablemente pasa el tiempo, pasan los años, pueden estar en la mejor congregación, ante el mejor apóstol, profeta, pastor, discípulo, diácono, el que me esté ministrando. Digo eso porque yo cuando era diácono ya estaba encargado de obra, ¿verdad? Cumplía una función casi
pastoral, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que podés estar en el mejor lugar, pero si hay un nunca que está siempre gobernando tu corazón, capaz que por ahí se te quiere proponer de que vos puedas estar haciendo tal o cual cosa, pero en tu interior está el no puedo, el es difícil. Entonces, cuando yo tengo en mi interior ese gobierno me va a consolidar por debajo del nivel de lo que Dios quiere. Y esta palabra que hoy te traigo justamente tiene que ver con eso. Es decir, no permitas que Babilonia te contamine, porque cuando Babilonia te contamina, te anula, te bloquea, te impide poder ser lo que Dios quiere que seas. Amén. Así que yo en esta mañana, ya en un ratito, vamos a estar orando. Vamos a estar orando a nuestro Dios, vamos a pedirle a nuestro Dios para que verdaderamente usted pueda vencer. Amén. Sé que hay gente que me está escuchando y que está necesitando en el nombre de Jesús poder salir y vencer, poder ser bendecido, poder ser distinto y poder cambiar su destino. Su destino no cambia solamente por el hecho de creer, sino que cambia de acuerdo a los pasos que yo doy. Así que nos unimos en la oración y vamos a orar los unos por los otros. Ahí donde te encuentras, pidamos al Señor. Vamos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, es en esta mañana que yo me uno, Padre Santo, a esta audiencia, por medio de este medio, para poder declarar, para poder establecer, confiando firmemente, Señor, que hay gente que hoy está tomando decisión de no contaminarse, Señor, con Babilonia, no contaminarse con Egipto, no permitir, Padre Santo, que el pasado sea un sello sobre su vida y una inhabilitación, Padre Santo, para lo que hay que venir. Señor, yo te ruego, te pido, Padre Santo, para que haya gente, Padre Santo, que sea fuerte espiritualmente, Padre, y esa fortaleza espiritual gobierne sobre las emociones, para aquellas personas que la palabra nunca, la palabra qué difícil, la palabra imposible, ha sido el sello de su caminar en estos tiempos, Padre, que empiecen a caminar en pos de tu palabra, declarando, Dios amado, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, y de esa manera habrá un destino distinto, habrá una solución distinta, habrá una salida distinta, Padre, que tú marcarás para su vida. Yo lo declaro, lo creo y lo establezco en esta mañana, porque se levanta gente con un espíritu distinto que conquistará, que gobernará y estará en las posiciones de eminencia. En el nombre de Jesús lo declaro y lo creo, para gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Te bendigo en esta mañana. Espero que hayas tomado parte de esta palabra, que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando en el resto de la jornada, porque este es el mejor día que Dios puso sobre ti, el día que estás viviendo, para que puedas lograr grandes cosas y puedas ser bendecido. Por supuesto, mañana, a partir de las 8 de la mañana, nos encontramos por este medio, y hoy a congregar con la fuerza del Señor. Pedile fuerza y llegate a los anexos para poder estar adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo. Chao.